Ya ven, han hablado dos candidatos a la alcaldía. Un alcalde y Olivia, una ganadora también y futura alcaldesa de Arico, aunque otros lo impidieran, doblando la voluntad popular del municipio de Arico. Pero los dos saben que no se puede ganar las elecciones solos. Los dos, como Marcos, que también lo veo ahí, que ganó también las elecciones en el puerto de la Cruz y que tampoco gobierna por ahora, saben que se sustentan en una idea, la misma que les llevó a afiliarse al PSOE, que fue la misma que hizo que nuestro fundador creara un instrumento al servicio de los trabajadores y las trabajadoras, al servicio de los más desfavorecidos, a los servicios de los que no tenían nada hasta que se creó el PSOE para transformar la sociedad. La vocación también de ser testigos herederos del pasado, cuidando el instrumento para los que están por venir, con los pies en el presente y la mirada en el futuro, y sabiendo que no es posible ganar las elecciones sin ustedes, sin los militantes del PSOE, que son los que van por los bares, por las calles, por las plazas, por los colegios, contando nuestras propuestas. Compañeros en el gobierno y compañeros en la oposición. Aquí veo a Juan Antonio, que hasta antes de ayer estaba en el gobierno. Volveremos, Juan Antonio, y serás alcalde de La Victoria. Volveremos, Juan Antonio. Veo a José, veo a mi Fidela. Fidela, que ganó las elecciones, la pusieron en la oposición con una moción de censura injusta y volvió a ganar las elecciones. Y ahora es alcaldesa. Les decía que desde el gobierno o la oposición, útiles a los ciudadanos. Útiles a los ciudadanos. Desde el gobierno o la oposición, transformando la sociedad. Y lo hemos hecho. Y ganamos las elecciones en Canarias cuando, acuérdense, me decían que iba a ser la candidata menos votada de la historia del PSOE de Canarias. Y ganamos las elecciones, pasamos de tercera fuerza política a primera fuerza política. Y no fui yo. Fuimos todos y todas trabajando conjuntamente, apoyadas, por supuesto, en el poder municipal. Y gracias a que cogimos áreas que eran, en palabras de otros, un desastre, que había más personas esperando a cobrar la prestación canaria de inserción que cobrándola. Conseguimos que aquellas familias que no tenían nada tuvieran su prestación canaria de inserción. Y gracias a que gobernamos, Canarias fue la segunda comunidad autónoma que más creció en dependencia, que más dependientes atendió. Y nos hemos ido. Pero volveremos. Con ley electoral y sin ley electoral. Volveremos. Les decía, ¿cómo notan los ciudadanos cuando nos vamos, verdad? ¿Cómo notan los ciudadanos cuando nos vamos? Y Canarias, en enero y febrero, fue la comunidad autónoma que más dependientes dejó de atender. De estar a la cabeza de atención a la dependencia, a dejar de atender dependientes. Volvemos a los tiempos en los que, cuando se moría un dependiente, es cuando volvíamos a atender a otro dependiente. Pero vamos a marcar la agenda también desde la oposición, marcando el ritmo desde la oposición, marcando ritmo para que, fíjense, me da bochorno leer algunos periódicos o leer los periódicos a nivel nacional en la que dice que los canarios y las canarias son los que más esperamos por una operación. Me da tristeza
el saber que hay tantos sufriendo, esperando para operarse de una dolencia invalidante o no. Y sin embargo estamos a la cabeza, Susana, de los recortes en este país. Y veo cómo la consejera de Hacienda presume de ser la campeona de la austeridad y de haber dejado de gastar 160 millones de euros que hubiera duplicado las operaciones que se hacían en Canarias para atender a los que están esperando una operación. Y levantan la cabeza con un cierre presupuestario vergonzante que hizo sufrir a tanta gente. Muchos años en los que se ha querido privatizar la sanidad pública. No sé si sabes que en Canarias 1 de cada 3 operaciones se hace en la privada con dinero público. 1 de cada 3 operaciones se hace en la privada con dinero público. Las más fáciles, las más rentables económicamente. Para después poder decir que la sanidad privada es más barata que la pública. Y ahora que se habla de los presupuestos y de cómo afectan a la ciudadanía, y ahora que nos han contado que la crisis ha pasado, es el tiempo de recordar que el crecimiento económico no tiene por qué ir aparejado del crecimiento social y de la igualdad. Y que si eso fue así, y si que cuando crecía España crecían los derechos, si que cuando crecía España ponían colegios y ambulatorios y ponían hospitales públicos, fue porque Felipe González estaba al frente del gobierno de España. No fue solo el crecimiento económico, fue que había un socialista pensando en cómo redistribuir esa riqueza. Y bien decía Olivia que llegó a estudiar magisterio gracias al esfuerzo, desde luego, de sus abuelos y de sus padres, pero del Partido Socialista Obrero Español. Y que cuando nosotras entramos en la universidad, entrábamos toda la familia, lo celebrábamos como una fiesta. Entraba mi abuela conmigo, entraba mi abuelo conmigo, y celebrábamos que ese esfuerzo colectivo de mi familia y del PSOE hacía que, en mi caso, la nieta de una pescadora pudiera ser universitaria. Tradición ideológica de un viejo PSOE y tradición ideológica de una vieja derecha. ¿O es que no es lo mismo aquellos que decían que no era posible ni sostenible un sistema de educación pública para todos, un sistema de pensiones no contributivas que no se podían pagar y que beneficiaba fundamentalmente a las mujeres, que habían trabajado toda su vida pero que decían que no había dinero para pagar sus pensiones? Fíjense ustedes que no habían trabajado. Señora, usted nunca ha trabajado, ¿verdad? Gracias a Dios, como mi abuela, toda la vida trabajando y cotizando bastante poco. Toda la vida trabajando y cotizando bastante poco. Y fueron los socialistas frente a otros que su tradición ideológica es la misma. Decían que era insostenible, a la par que hoy dicen que la sanidad sigue siendo insostenible, la educación pública sigue siendo insostenible y la dependencia es insostenible. Y frente a eso, los mismos que porque el sol no sale de noche quieren con piedras romper las farolas del alumbrado público. Los mismos que por qué que se oponen a que las mujeres cuidadoras coticen a la seguridad social porque quieren el todo o el nada. Yo estoy orgullosa de esa tradición ideológica de la que me apoyé, por la que me afilié al PSOE, por la que soy lo que soy. Estoy orgullosa de Néstor Padrón, estoy orgullosa de Paco Afonso, estoy orgullosa de Loli Pelayo, estoy orgullosa de Pepe Segura, de Alberto de Armas, de Pedro Guerra. Estoy orgullosa y sé que recojo su legado para que otros se sientan orgullosos de nosotros. Es la esencia misma
la esencia misma de nuestro partido y el de otros partidos, los que hacen que nosotros combatamos con uñas y dientes aquello de subir las tasas y bajar las becas. Es la esencia misma la que nos hace combatir con uñas y dientes que los jóvenes lleguen al máximo de sus capacidades y no al máximo de los bolsillos de sus padres. Porque es el mismo cuento, compañeros y compañeras, de aquellos que no querían que la universidad fuera para todos. Cuando saltó la crisis y hoy muchos jóvenes en paro, decidieron que no fueran sus hijos. Que se veía que haber jóvenes en el paro, sobraban universitarios. ¿Se acuerdan del señor Ver diciendo que sobraban universitarios en España? No estaban pensando en sus hijos cuando hablaban de que sobraban universitarios en España. Y se inventaron los máster. Y subieron las tasas. Y ahora el 3+2. El 3+2. Y prestigiaron las universidades privadas frente a las universidades públicas. Y se inventaron cosas triquiñuelas para que otra vez fueran nuestros hijos y no los suyos. Los de que si alguien se iba al paro o cobraba menos, fueran los de siempre. Porque no soportan la idea que alguien que debería estar cuidando a sus hijos, sea el jefe de su hijo en cualquier trabajo. No soportan la idea. Igual que no soportaron la idea, y ustedes lo saben bien, no soportaron la idea de que yo, la hija, ese señor que anda por ahí, y de la señora que anda por allí también que la vi, el señor al revés lo hizo. Pero al fin y al cabo, la nieta de un taxista, de un pescador, pudiera llegar a ser presidenta del gobierno. No lo soportaron. Igual les digo que tenemos retos muy importantes. Recogemos el guante de María Dolores Pelayo en el avance de la legislación por la igualdad. Pero nosotros tenemos que ser la generación, Loli, que consiga que la igualdad no esté en las leyes, sino que esté en la realidad y que hombres y mujeres cobremos lo mismo. Loli, recogemos tu legado con la misma visión y seguiremos avanzando igual que se trabajó para que las mujeres no tuviéramos que pedir un permiso vergonzante para ir a trabajar, para sacar el carnet de conducir. Por la misma cosa, no volver a llorar que mujeres como la del día antes de ayer, Llurena, sea asesinada simplemente por el hecho de ser mujer. Y ese es nuestro reto como generación, pero con las mismas ideas que Loli Pelayo, Néstor Padrón, Alberto de Armas, Juan Carlos Alemán, con las mismas ideas. Es nuestra herencia y nos sentimos orgullosas de esa herencia. Les decía que tenemos muchos retos que siquiera antes no se valoraban, el cambio climático, la ruptura de barreras, de fronteras, y frente a eso otros que quieren levantar más muros. Tenemos que competir con países terceros, con África, tenemos que competir. Pero no vamos a consentir que sea bajando sueldos. Tenemos que competir en valor añadido, en conocimiento, y para eso hace falta escuelas públicas y becas. Para eso hace falta dinero en investigación y desarrollo. Tenemos que devolver a nuestros hijos, o dar a nuestros hijos y a nuestros nietos una tierra más segura y por lo menos igual de contaminada. Y tenemos el reto del cambio climático, reto que antes no se conocía ni se sabía. Tenemos que además el reto del envejecimiento de la población, de los nuevos yacimientos de empleo. Tenemos retos por delante. Estamos llamados a hacer lo posible, a cambiar la historia. ¿Y por qué sé? Pero con la misma cosa, la cohesión social. La cohesión social. Y un mensaje a aquellos que se creen que Canarias es la suma de 7 islas. Canarias es más, o de 8 islas.
Canarias es más que la suma de 8 islas. ¿Verdad, Dolores? ¿Y qué une a los herreños? Tener un hospital público para 9.000 tarjetas sanitarias. La cohesión social la da nuestra sanidad, nuestra educación, las pensiones, la dependencia, la cohesión social, y ese es nuestro reto. ¿Y por qué apoyo yo a Susana? Que no lo he dicho hasta ahora. Yo la conozco hace mucho, y yo sabía, de 2001 creo que te conozco, Susana. Yo sabía que tú ibas a ser presidenta del Gobierno de España. Sí. Sí, o sea, de verdad, o sea, creo que lo he hablado con quien he tenido la oportunidad de hablarlo en privado, ahí está mi padre, mi marido está por ahí, es que lo he dicho no de ahora, que te arrastraban para que te presentara, no de ahora, es que yo sé desde que te conocí que tú estabas llamada a cosas mayores. Esa capacidad de trabajo, de empatizar, de sentir como tuyos los dolores ajenos. Aquí nos dijeron en el gobierno que de casa se viene lloradito. De casa se viene lloradito, esto para decir que no había que gastar tanto. Y frente al de casa se viene lloradito, Susana, tú como yo, lloras y sientes cada dolor de la persona a la que representas, pero no solo la que representa. Se alegra igual de una victoria del PSOE de Andalucía como del PSOE de Canarias. Se alegra igual, porque sabe que ganemos nosotros va a llevar a que los ciudadanos a los que representamos vivan mejor. Sé que ella iba a ser presidenta del gobierno porque le echa todas las horas del mundo y su marido no ha venido aquí, pero yo quiero darle las gracias a su marido, a sus padres, que hace un esfuerzo para que ella esté plenamente dedicada a la tarea que viene después, que no es ganar el Congreso, que lo vamos a ganar, sino ganar las elecciones, que las vamos a ganar, que las vamos a ganar. Y no por celebrarlo, que lo vamos a celebrar en las casas del pueblo, sino por transformar la sociedad. Y estoy seguro de que la fuerza, las ganas, la empatía, la ilusión que transmite Susana Díaz en el escenario, oiga, y en el cuerpo a cuerpo, como bien decía Olivia, mira a los ojos, se acuerda de cada nombre, de cada problema. Es una pasada, Susana, es una pasada. Y saben, cuando se sentaron algunos compañeros enfrente mía para decirme, ¿verdad, Miguel? Tienes que presentarte a las primarias. A las mías, ¿no? ¿Y esto qué te dio un aire? Yo no me lo podía creer. Era un reto tan grande, tan importante en un momento tan difícil. No podía creer que me lo estaban... Una responsabilidad tan enorme. Le dije, pero yo no puedo sola. Ustedes, si esto me tienen que ayudar, tienen que implicarse. Susana dijo lo mismo el otro día. Pero es que se lo cree. Ella está convencida de que el último militante, el que no ha podido venir hoy porque tenía un bautizo o una cosa de esa, porque si no estaba aquí, es el que le va a llevar a ser presidenta del Gobierno de España, porque es consciente que nuestra fortaleza está en cada uno de nuestros militantes. Y nunca, y Susana y yo hemos votado cosas diferentes, también cosas iguales, pero hemos votado cosas de verdad, José Ángel, ¿verdad? ¿Te acuerdas, no? Pero siempre ha jugado a que al día siguiente de las elecciones, el día después del Congreso, el día después, que es tan importante, el día después, todos estemos en el mismo barco y remando en la misma dirección. Las velas desplegadas, y si no hay velas, mucho remo, para ganar las elecciones. Y por eso estoy convencida, Susana, que te toca un trabajo difícil, pero también estoy convencida de que
todos los que estamos aquí y todos los que se van a afiliar, porque se van a afiliar muchos cuando el PSOE se ponga en marcha, vamos a hacerte no solo secretaria general, que te vamos a hacer, sino lo que es más importante, presidenta del Gobierno de España. Susana.